Pasó el tiempo en una madrugada cuando esta canción. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos? Aquí nuevamente en Venerable Pan de Maíz, en la 107.1, ahí en lo más alto de las frecuencias, Chololan Radio, la radio indígena comunitaria de la región de Puebla, Cholula y parte de Tlaxcala y hasta donde llegue. Además, en Facebook también puede encontrar a Chololan Radio y su programación que ahí existe. Pues estamos ya, septiembre se nos fue, se nos está yendo ya, estamos ya próximos a la festividad grande de un ícono, un santo ícono, San Miguel, el gran vencedor de Lucifer, como proclaman. Esta vez acompañado de mucha lluvia, tenemos 2 tormentas, una ahí por el sureste y otra aquí por las costas del Pacífico, que nos están llenando de nubes y de agua por todos lados. Pero pues aquí estamos, ya a finales de semana pues se viene ya la festividad en Atlisco con el Hueyatliscayotl, San Miguel y San Miguel del Milagro, ahí en la zona de Cacaxtla también. Estamos con esas festividades que vienen una tras otra acompañándonos. Y bueno, el paso inexorable del tiempo que pues no podemos detener. Muchos dicen, no pasa el tiempo, los que pasamos somos nosotros. El tiempo está ahí y nosotros somos los que vamos pasando y acabándonos, como dicen, deteriorándonos. Pero pues así es. Pero pues así en este año 2024 es un año pues muy representativo aquí con nosotros, pero hubo otro año atrás, un año allá atrás en el tiempo. En náhuatl se dice Sempoal Mastlac Xihuitl. Sempoal es una cuenta y Mastlac son 10, o sea que son 20 y 10, son 30 años atrás, el año de 1994. Un año, pues,
de cierta manera icónico, un año de muchos acontecimientos que de cierta manera iban a generar un parteaguas en la historia y en la vida de todos los que estamos en este país llamado México, y bueno, en esta región también, en la región de Cholula, los pueblos, todos. Este año importantísimo, bueno, se inicia el 1 de enero. El 1 de enero se inicia cuando el año anterior el gobierno que estaba en ese tiempo, el gobierno de Carlos Salinas, pregonaba ya entrar al primer mundo, la modernidad, se iba a cambiar el peso, el antiguo peso, por un nuevo peso, se iban a quitar 3 ceros, de hecho se quitaron a la moneda con los nuevos pesos y bueno, estaba ya la cosa pues muy, muy importante. Y el 1 de enero pues se da un levantamiento armado que llega con nosotros y estalla allí en el sureste, en Chiapas. Un levantamiento de los autollamados zapatistas o neozapatistas, un grupo que abandera las reivindicaciones indígenas y las lleva a cabo, ¿no? Hace un levantamiento, el gobierno responde en los primeros días de enero, hay enfrentamientos, de hecho llevan las de perder los indígenas porque se sabe ahora que incluso llevaban escopetas de palo, de madera, imagínense contra armas verdaderas. Se da este levantamiento, el gobierno de Carlos Salinas reacciona con violencia y después inmediatamente rectifica porque tal vez fue asesorado por otras cenas que le dicen, ¿qué estás haciendo? Estás peleando contra gente que en realidad está, pues la gran mayoría de ellos desarmada. Y sus reclamaciones pues son pues verídicas, son reales. Y entonces suspende esta lucha y se inicia pues un intento de diálogo, de dialogar con esta fuerza que se levanta. Y así se va a estar, pues no nada más ese mes de enero, sino que a lo largo de todo el año, y luego no de todo el año, sino de toda la década que sigue, el sexenio que sigue, que es el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Todos estos intentos. Y se va a brincar después más allá del año 2000 y bueno, prácticamente llega hasta nuestros días porque muchos de los reclamos de este grupo, y no de este grupo, sino de los indígenas reales que vivimos en esta nación, pues no son atendidas como se debiera. De hecho, el día de ayer prácticamente se da en el Senado, en el Congreso, supuestamente las últimas reivindicaciones indígenas son atendidas, aunque por ahí pues hay voces que dicen que no, que faltan muchas cuestiones que hay que atender y que pues nuevamente no nos están cubriendo todas las expectativas. Pero así estamos. Entonces, esto es el año de 1994 y así se da este fenómeno, este grito que levanta esperanzas, levanta reivindicaciones a lo largo de todo el país, sobre todo la gente que está atenta a todo esto. Es un proceso complejo. Las fuerzas se distribuyen tratando de dialogar, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales que tratan de dialogar con este fenómeno, y así se las dan a lo largo del año. Y bueno, esto va a ocasionar muchas situaciones. Por ejemplo, el candidato oficial que es nombrado de parte del partido que gobierna el país, en este caso todavía el Partido Revolucionario Institucional,
pues nombró un precandidato o candidato, Luis Donaldo Colosio, y pues él tal vez influenciado por toda este periodo, inicia un discurso que se aproxima mucho a un discurso así, podemos decir incendiario, no, aunque no tanto, ¿no? Pero sí de denuncia, de decir que pues sí se vive una situación pues crítica, anómala, y que él va a tratar de solucionar en su gobierno. Un discurso que no cae bien en las altas esferas del poder, pero que sin embargo él no abandona. Así se está el mes de enero, febrero, marzo, con este discurso que es escuchado por los que lo colocaron ahí, y al parecer pues no les convence, no les gusta este discurso que da. Y aunque nada más sea eso, un discurso, porque bien sabemos que los políticos dicen una cosa y después pues hacen otra cosa, y pues no sabemos bien realmente qué sucede. Y entonces, por alguna razón, muchos dicen fuerzas obscuras, otros dicen que no tanto, es asesinado, es muerto Luis Donaldo Colosio en un mitin ahí en Tijuana el 23 de marzo de 1994. A eso de las 5 de la tarde ahí en Tijuana, a las 7 aquí en la hora del centro, es asesinado. Se conoce mucho esa noticia, se difunde, se especula, y de hecho es un fenómeno que hasta la actualidad continúa sin ser aclarado totalmente. ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo lo mataron? ¿Por qué? Pues se mantiene una discusión. Para los que más o menos veían la política con más amplitud, con más profundidad, pues sí dieron algunas soluciones. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Una de las propiedades importantes del ajo es que es un antibiótico natural. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando en ese entonces tampoco era tan accesible los medicamentos, tanto por la guerra como por la época en la que se vivía, no tampoco había pues tanta invasión, ¿no? de compañías y de marcas, ¿no? que ofrecieran, pero bueno, a causa de la guerra era menos accesible poder adquirir un medicamento. Fue algo que los libró de muchas epidemias y de muchos contagios y de curar heridas, porque es un antibiótico natural y porque lo podían tener a la mano. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical
a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingos 6 de la tarde, a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, como le estaba contando, estos hechos, este hecho, el asesinato, antes hubo otro asesinato en la época revolucionaria, ahorita no recuerdo bien de quién, pero decían, ¿quién mandó a matar a, creo que Obregón, no recuerdo bien? Y decían, cállese, o sea, cállese como diciendo, pues ¿quién está al mando? ¿Quién realmente manda? Pues Plutarco Elías Calles. Y entonces decían, preguntaban y respondía la gente, cállese. O sea, no diga nada al respecto porque si lo cachan, pues algo le hacen. Pero ahí estaban diciendo en realidad es Calles, o sea, de cállese. Y aquí también decían, bueno, ¿quién mató a Colosio? Y entonces se rascaban la cabeza como no sabiendo quién y decían, pues está pelón averiguar quién fue. Pero cuando decían está pelón, estaban diciendo, pues ¿quién está pelón? En este caso, Carlos Salinas, el presidente, pues era el que estaba pelón. Y entonces algo así se decía y se especulaba mucho, que en realidad fue el poder el que lo mandó quitar por no por no convencerlo, convencerse de su discurso. Entonces es muerto este candidato Colosio y es nombrado Ernesto Zedillo Ponce de León como sustituto, como candidato sustituto en esta pelea por la presidencia. Y una vez ya nombrado, pues hace toda su campaña en medio de la agitación que se vivía por el levantamiento zapatista, que era lo que realmente atraía los reflectores. Ya lo de Zedillo, pues por ahí andaba, de hecho ni quien le hiciera sombra tampoco, andaba en su campaña y todo, y lo aceptaban y todo. Estaban de candidatos también Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de parte del PRD, Diego Fernández de Ceballos por parte del PAN, Cecilia Soto González por parte del PT, el Partido del Trabajo, Álvaro Pérez Treviño por parte del Verde Ecologista, Rafael Aguilar Talamantes también estaba por el frente, un frente cardenista que se había nombrado. Y así estaban ellos haciendo su campaña, recorriendo el país, mientras sucedían estos hechos que eran fundamentales. El discurso en torno al levantamiento zapatista que estaba pues a la orden ahí, permeaba realmente en la realidad nacional en muchos aspectos. Transcurre el tiempo, llega el periodo de elecciones, se dan las elecciones y en estas elecciones pues fueron en agosto las elecciones para la presidencia de la República, gana Ernesto Zedillo con el supuestamente 48% de las votaciones, Fernández de Ceballos con el 25% de
segundo lugar, y en tercer lugar Cuauhtémoc Cárdenas con el 16%. Y ya los demás, lo que llaman la chiquillada, pues ahí se repartieron porcentajes menores. Pero así quedó ya electo Ernesto Zedillo Ponce de León, el último presidente del partido que durante todo el siglo pasado pues estuvo al mando del país, el último presidente del Partido Revolucionario Institucional que va a subir al poder de esa época y con ese estilo y con toda la Cámara a su mando, porque todos los gobiernos priistas que estuvieron en el siglo pasado tenían mayoría en las cámaras de todo a todo, no había problema. Con Ernesto Zedillo, al final, a mitad de su sexenio, va a sufrir un resquebrajamiento de su poder porque el Congreso va a pasar a manos de la oposición y entonces pues va a cambiar la situación, va a cambiar la cosa. Pero sí, es el último. El penúltimo podríamos decir que fue Peña Nieto, pero eso ya nada más fue, pues, no sé, ganó yo creo que por determinadas circunstancias. De hecho, pues lo volvieron ya a perder. Pero Ernesto Zedillo, es el último presidente de este régimen y de este sistema autoritario que reinó a lo largo de todo el país. Va a estar así, se va a pasar todo el periodo de ya una vez ya electo, Salinas de Gortari ya con un gobierno ya resquebrajado, ya con una crisis ya que se había levantado en todo el país, con el gobierno, con la devaluación y con muchas situaciones que pasaron, realmente ya no tenía pues ese poder que sostuvo a lo largo de todo su sexenio, en donde supuestamente modernizó al país y lo llevó casi al primer mundo, como decían. Y entonces, con esa situación, el 1 de diciembre, pues se hace el cambio de gobierno y sube al poder, pues Ernesto Zedillo Ponce de León, se hace el cambio de poder y ya. Pero como les digo, el que estaba robando los micrófonos, el que estaba robando toda la discusión política, era el movimiento zapatista, el levantamiento indígena que estaba con nosotros, que estaba a la orden del día, que estaba aquí, y ese era lo que estaba más, pues digamos, más fuerte, con todas las cámaras centradas en ellos, los discursos del subcomandante Marcos, que mandaba un diario, el periódico La Jornada, pues casi diario, transcribía literalmente todo el discurso de los zapatistas, del subcomandante, de lo que andaban haciendo, y bueno, casi de lo que comían y de lo que desayunaban, porque estaban atentas. Y las cámaras a nivel nacional e internacional pues estaban ahí, mucha gente llegó a entrevistarlo, a ver la situación que se vivía. Se descubrieron muchas cosas, muchas situaciones en Chiapas que no se contemplaban. Se descubrió la situación real en que vivían los indígenas, en que estaban ahí sometidos. Todavía casi en el régimen feudal, en el régimen porfirista, en donde estaban sometidos a regímenes de trabajo muy fuertes, con salarios raquíticos. Casi los dueños de los ranchos, de las haciendas, vivían en México, muchos de ellos grandes políticos, y que llegaban ahí a mandar y hacer lo que querían con todas estas personas. Existía todavía el derecho de pernada, una situación realmente anómala, en donde si tú te casabas, la primera noche de tu mujer era con el dueño o con el patrón, el dueño de la hacienda. En fin, situaciones realmente horrorosas que se vivían, que se fueron descubriendo, que no se hubieran sabido nunca de no haber sido por este levantamiento que se realizó allí en Chiapas. Y es lo que realmente estaba pues a la orden del día. Y en esas estábamos cuando
En el 21 de diciembre, ya para terminar el año, pues otro fenómeno también se da en el país. El 21 de diciembre de 1994 hace explosión el Popocatépetl, produce una emisión después de 70 años de no levantar nada de humo ni nada, y causa gran alarma pues en todos lados, en todo el país, porque pues nunca estaba quietecito. Y yo recuerdo que hacíamos excursiones al Popo, subíamos, llegábamos muy alto y no había problema. Subíamos ahí por Tlamacas, nos íbamos hasta arriba, hasta donde comenzaban los hielos, ahí íbamos. De hecho, unas fotografías que tomamos con la obra de Jesucristo Superestrella, hasta esas alturas las hicimos. Había una gran placa de hielo, de los hielos eternos que tenía el Popo por el lado norte, que ahí estaban con un grueso de unos 15 a 20 metros de grosor, realmente, y que nunca se deshacía. Cuando uno iba a México, pues el panorama era muy bonito porque uno volteaba a ver por donde estaba el Popo y ahí estaba siempre el hielo eterno que lo coronaba. Y así era el Popo, realmente muy bonito. Pues da esta explosión, da esto, causa alarma, realmente entra en acción el Senapred y se hacen, de hecho se desalojan las comunidades, se les desaloja a todos los pueblos, sobre todo del lado sureste, sur-noroeste, como son Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, todos los pueblos del otro lado, por el lado de Atlisco, como San Pedro Benito Juárez, Atlimeyaya, San Pedro Atlisco, en fin, muchos pueblos son desalojados, los hacen a la gente bajar. Aquí, por ejemplo, bajaron a Cholula y así estamos en este periodo, en esta erupción del Popocatépetl. Vamos a otro periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Desde antaño hasta nuestros tiempos, el nopal ha sido una de las principales fuentes de alimentación. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces, a eso se basaba antes nuestros alimentos. Quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. El nopal es rico en nutrientes y brinda grandes beneficios a la salud, además de que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra la Feria del Nopal. Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir tela. En un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. Sí, yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar. Participa.
Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. ¿Sabes qué es icónico de Puebla? Claro, el mole, la talavera, las semitas. Ah, y el Politécnico. ¿El Politécnico? Sí, el Politécnico ya está en Puebla. ¿Y qué puedo estudiar? Los niveles media superior, superior e investigación. Puebla pone la técnica al servicio de la patria. Más información en www.ipn.mx. Gobierno de México. Tierra Mestiza, reavivando la identidad nacional. Sábados de 12 a 2 de la tarde. Desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. A través de Chololan Radio, 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan del Maíz. Y pues como ven, esto del popo que al terminar el año, pues da la despedida de este año de esta manera, o sea, convulso, o sea, inicia con el levantamiento zapatista, asesinatos y todo lo que envuelve, y termina con esta explosión que también causa alarma por mucha gente. Aquí en Puebla, pues también se reacciona al respecto y se trata de actuar en consecuencia de todo esto. Nos afecta mucho, sobre todo a nosotros en el área de Cholula, porque estamos cerca del volcán, estamos cerca de él, y pues empieza a caer sobre todo ceniza, mucha ceniza a los alrededores, aquí en los pueblos. La gente que llega de los pueblos a vivir en los albergues ahí en Cholula, pues no se acostumbran, no se habitúan. Es gente libre, es gente campesina, es gente en contacto con la naturaleza. Y pues es difícil de repente estar encerrado en lugares con más gente, hacinados, podemos decir. No, eso no era vida, no es vida para ellos. Sin embargo, se iba a repetir en otra ocasión más, en otras erupciones que hizo también el Popocatépetl, y también iban a actuar. Aquí en Puebla se formó el CUPREDER, Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, en donde muchos nos metimos a apoyar, a hacer promoción, a hacer propaganda de prevención ahí en las comunidades de todo tipo. Nos fuimos realmente ahí a trabajar y más que nada a conocer y a ver realmente la maravilla que es todos los pueblos que rodean el Popocatépetl. Realmente un trabajo pues muy serio y muy fuerte que hicimos en esos sitios. Yo me acuerdo que estaba haciendo un estudio junto con otros compañeros ahí en San Nicolás de los Ranchos acerca de cómo elaboran molcajetes y todo lo demás, metlapiles, metates, por la roca de la lava que lo utilizan para esto. Y ahí nos sorprendió este fenómeno, y entonces pues nos unimos de esta manera a este periodo. Y es lo que pasaba. Pero otro suceso aparece en el 94, de hecho, en un pueblito ahí, en un pueblito de Cholula, en un pueblito como tantos pueblitos, y que no es otro más que Tlaxcalancingo, en donde años atrás se había venido conformando
un grupo con acción y política cargada a la izquierda, lo que podía llamarse así, un grupo político-cultural cargado a la izquierda, que habíamos venido trabajando a lo largo de todos los 80s, realizando actividades hasta donde se podía, junto con la comunidad. Así, veníamos actuando, no éramos muchos, éramos pocos que estábamos ahí, pero entran los años 90 y ya se nos ocurre entonces conformar un grupo ya político en una actividad ya dentro del régimen electoral, del poder dentro de la comunidad, ya tener injerencia en estos aspectos. Y pues así lo vamos, pues podemos ir elaborando, construyendo este proyecto que va a culminar en la creación de un grupo que se va a llamar Unión Democrática de Tlaxcalancingo, que en los 90s va a participar en las elecciones internas. Vamos a perder, de hecho, pero se va a conjuntar un buen número de personas alrededor de este grupo, de esta unidad, así llamada Unión Democrática de Tlaxcalancingo, con un pensamiento de izquierda, desde los más conscientes de lo que realmente significa esto de la izquierda, hasta los que se unían pues por simpatía nada más, o por amigos, por ser amigos de nosotros. Así se estaba este grupo. Pasan 3 años y a los siguientes 3 años decidimos nuevamente volver a competir en el año 93, pero sí ya más organizados, ya más unidos, y vamos a organizar a otro grupo del pueblo de los que se llamaban a sí mismos panistas, que pues yo digo que nada más eran de nombre porque no tenían realmente una ideología identificada con ellos. Nos unimos, hacemos una gran alianza y ganamos en las elecciones de 1993. Por primera vez en la región de Cholula, San Andrés, un pueblito gana una tendencia de izquierda, se adueña de lo que podemos llamar poder. Ganamos la presidencia auxiliar de Tlaxcalancingo, ya con una tendencia netamente de izquierda. Aunque estaban con nosotros los compañeros que se decían ser de Acción Nacional, pues no tenían un pensamiento o una ideología que girara al respecto. Y entonces pues apoyaban muchas de las posiciones que teníamos nosotros, salvo 1 o 2 de ellos que sí se confrontaba y todo, pues acababan apoyando la posición que teníamos nosotros. Desde que asumimos el poder, poder, si se puede llamar poder a esto que se tenía, ¿no? Pues muy, muy difícil de decirle. Es un poder porque, pues imagínense, es una junta auxiliar que está llegando en esta forma. El presidente auxiliar en esta ocasión, el presidente municipal era Abraham Cuautle Ramírez. El presidente también es el último presidente priista del municipio de San Andrés Cholula, el último que va a estar ahí de esta posición, de este partido, porque en lo sucesivo pues ya no va a ser así. En este caso va a ser el Partido Acción Nacional el que va a empezar a dominar la escena a nivel municipal. Pero aquí en Tlaxcalancingo pues es una tendencia netamente de izquierda. El presidente se llama Vicente Pájaro Mixcoatl, así se llama. Los regidores, por ejemplo, están el señor Austreberto Chiquito Tepeyahuitl, Andrés Coatl Coyotl, Renato Elías Amachal,
Ismael Chiquito Cimbro. Son ellos los que van a estar como regidores de este grupo. Los grupos suplentes también metimos a los regidores suplentes que nos acompañaran. De hecho, también se les dio encargos. El suplente de Vicente Pájaro era Teodulo Cuaya. Estaban otros como Guillermo Elías, también estaba aquí con nosotros. Y otras personas que ahorita se me olvidan su nombre, que estaban participando dentro del ayuntamiento. Entonces se nombra este ayuntamiento, se dan sus categorías, se nombran, por ejemplo, tesorero a don Demetrio Cuaya. En lo personal a mí me nombran como secretario del ayuntamiento en esta ocasión, de esta junta auxiliar. Se nombra, por ejemplo, a gente del Ministerio Público, a Tomás Esteban Coyot Pablo. Se nombra a juez de paz a Marcos Tepeyahuitl Teutle. Y luego pues otros grupos más. Antes se acostumbraba a nombrar mucha gente para los cargos que se tenían. Se ponían para policías. Había gran cantidad de personas como Perfecto Celotl, Mauro Juárez, Feliciano Cuaya, que estaban aquí con nosotros, Rodolfo Coatl, Rodolfo Itzcoatl, Rafael Tepeyahuitl, Miguel Torres, el famoso cuñado que recientemente en este año falleció también, Bartolo Secual, Filiberto Sonotl, bueno, gran cantidad de gente que estaban unidos con nosotros, Felipe Elías, Eulogio Amachal, Cipriano Cuaya, Luis Cuaya, Pilar Amachal, Abundio Toski. Imagínense, gran cantidad de personas que estaban unidos conformando este ayuntamiento muy grande y muy organizado. De hecho, las decisiones se hacían por asambleas para hacer los nombramientos de los que iban a quedar. Y así se inicia este ayuntamiento, que va a tener pues mucha tendencia cargada a la izquierda, aunque no con gran repercusión. Recuerden que es una junta auxiliar nada más. Los primeros problemas que veíamos es que, por ejemplo, no había lugares de reunión. Entonces luego se intentó hacer ya un salón social. Pero vamos a otro periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura.
Niños, llegó la hora de irse a dormir. Aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan en las calles de los pueblos de México y del mundo. ¿Estás listo para escuchar experiencias que no podrás olvidar esta noche cuando intentes dormir? Acompáñanos todos los lunes en nuestro nuevo horario, 9:35 p.m. Hasta Mostla. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y como ven, pues sí veíamos problemas que tenía la población, no teníamos eso, entonces inmediatamente se empezó a proyectar pues, la construcción de un salón social o de usos múltiples. Tampoco había centro de salud y también se inician los trámites para hacer este centro de salud. Los trámites de la biblioteca también se inician a hacer este tipo de cuestiones, este tipo de trámites que eran pues indispensables ya, que hacían falta. Y de hecho que se consolidaron a lo largo de este periodo, no el centro de salud que fue en el siguiente, pero sí se iniciaron los trámites para pedir un espacio del barrio, de los terrenos del barrio de Santa María, para que ahí se construyera y que se logró con muchos problemas, pero sí se hizo. Actualmente el centro de salud pues ya no está acá, ya está en otro lugar. El centro de salud ahora ya es casa de salud y de hecho la radio comunitaria pues un tiempo estuvo ahí, en sus instalaciones las tuvo ahí, en ese sitio. Se logró construir el salón de usos múltiples, en fin, va a haber varias cosas que ya eran indispensables para realizarse, para hacerse en estas fechas. Una situación que se dio en este periodo también es que al gobernador que teníamos entonces se le ocurrió construir lo que él denominaba un periférico ecológico. Él decía que iba a ser un carril de circulación y iba a estar llenado de muchos árboles. Lo que íbamos a ver eran árboles para que precisamente así se llamara periférico ecológico, que iba a estar lleno de mucha vegetación y que iba a servir para comunicar a la ciudad. Llegaron, de hecho, los visitadores, llegaron y los acompañamos a hacer un recorrido por los terrenos en donde se estaba ya trazando el paso de este periférico ecológico. De hecho, en una sesión de cabildo del 12 de julio de 1994, pues los acompañamos a hacer este recorrido. Y luego pues fuimos a Palacio de Gobierno y en otra sesión ya del 20 de julio, junto con los afectados por el periférico ecológico, acudimos ahí a Gobernación a ver cómo se podía hacer para no afectar o de cierta manera pues detener que no se hiciera este periférico ecológico, ahí en donde estaba siendo trazado. Y así se inició este proceso complejo. Se crea el Comité del Pueblo Unido aquí en Tlaxcalancingo de todos los afectados
para oponerse a que pasara este periférico ecológico, se hacen asambleas, se hacen paros, se hacen manifestaciones incluso para ir a tratar de detener todo esto que se estaba haciendo. Recuerdo que las asambleas se hacían ya en el salón que ya estaba casi construido, acabado. Ahí se hacían las reuniones. En una de esas reuniones me acuerdo que cayó mucha ceniza, ya se oía como si estuviera lloviendo piedritas arriba de las láminas, y adentro estaba haciéndose una asamblea para ver pues de qué manera pues ver que no hubiera tanta afectación por esto que se llamaba el periférico ecológico. Y así se hizo esto. Estábamos en eso cuando el 12 de octubre de 1994, viendo las afectaciones que se están haciendo por el periférico y por el paso de la vía Tliscayotl, y que ya nos habían afectado y que ya lo querían convertir ya en otra cosa aparte de lo que dijeron, porque nos dijeron que iba a ser un bosque grande y lo que en realidad hicieron fue hacer construcciones. Entonces se acudió al Zócalo de la ciudad de Puebla a presentar una muestra gastronómica sobre los productos agrícolas de la región de Puebla, Cholula. Fuimos mucha gente allí a hacer esta muestra. Llevamos incluso también danzas, llevamos las danzas de los mexicas, que hasta hoy están todavía de moda ahí, y nos rodearon policías, nos rodearon más de 100, como 200 policías cercaron el Zócalo, porque no estaban de acuerdo con esta manifestación que estábamos haciendo, sobre todo porque junto había un desfile pregonando la hispanidad, o sea, el Día de la Raza. Entonces, pues, ¿cómo iban a llegar los pueblos, este pueblo de Tlaxcalancingo, a tratar de interrumpir este desfile? Pero nosotros no estábamos haciendo eso, estábamos haciendo una muestra nada más allí en el Zócalo. Y de hecho mucha gente pues acudió y estuvo con nosotros. Este 12 de octubre de 1994, que va a ser la raíz primera de lo que después fue la Feria del Nopal y el Xochipitzáhuac, la fiesta de los pueblos indios. Ahí es donde se va a iniciar, porque al año siguiente vamos a hacer esta muestra nuevamente, pero ya aquí en el pueblo, en la población, y se va a iniciar esto que después con los años se va a dividir en dos aspectos, una que es comercial y gastronómica, que es la Feria del Nopal, y otra que es cultural del pueblo, representación cultural y también gastronómica, que es el Xochipitzáhuac. Pero aquí está la raíz primera de este 12 de octubre de 1994, cuando vamos a acudir al Zócalo de Puebla a realizar esta manifestación y esta muestra gastronómica allí en el pueblo. Esto está escrito así yo escribí en las actas de Cabildo, los libros de Cabildo de esa ocasión. Yo era el secretario y así lo dejé registrado, todos estos acontecimientos. También cómo ya se estaba levantando el salón social, cómo se estaba techando, en fin, todos estos hechos que están allí y que quedaron registrados. Y que los invito a ustedes, si quieren, allí están en la Presidencia Auxiliar, están los libros donde se muestra todo este registro. Y parece ser que en el Xochipitzáhuac que viene se va a presentar un libro que yo compilé en este periodo de gobierno en que estuvimos ahí, en que estuve como secretario. Me metí a lo más oscuro de allí, de los registros de los libros, y ahí estaba un grupo, un conjunto de libros que son las actas de Cabildo, y
los saqué, los anoté, me conseguí una libreta y ahí empecé a anotar estas actas de cabildo desde el año de 1884 hasta el año de 1995. Están registrados todo lo que sucedió en el pueblo en este periodo. Y conforman entonces una especie de historia del pueblo que está elaborado y está hecho. Los transcribí en una libreta y después los pasamos ya a digital y parece ser que se va a presentar ya como libro impreso en esta fiesta del Xochipitzáhuac, en esta fiesta que viene. Y que espero entonces que pues acudan ustedes a la presentación de este libro del Xochipitzáhuac, que les digo, lo hice sobre todo en este año de 1994, hace ya 30 años de la fecha de ese tiempo para hoy, que parece que no ha pasado el tiempo, pero sí, así quedó registrado. 30 años ya pasaron, pues imagínense cuántos gobiernos, 10 periodos presidenciales de las juntas auxiliares, que ya no hay registro de ello, porque así se quedó nada más para ese año, pero ya pasó el tiempo, como dicen, ya llovió. Pero ya llovió también ahorita y quiere llover también, y ya Venerable Pan de Maíz pues llegó al término en esta época, en este tiempo, en este día. Me despido de ustedes, espero verlos dentro de 8 días si los hados del destino así lo quieren, en la 107.1 Xololan Radio. Que estén bien, hasta luego y buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana. Nosotros ten clemencia. Felicidades, madrecita, Virgencita de Guadalupe. Siempre te cantaré esta canción. De rodillas, madrecita, rezamos tu oración. Quiero que sepas, madrecita,